Listo, muchachos, ya comencé aquí a grabar la clase. De nuevo, buenas tardes a todos. Voy a compartirles la pantalla para que comencemos. Esta semana están en exámenes. O hay parciales esta semana. Sí, pero yo tengo dos el 8, uno el 3 y otro el 8. Bueno, ahorita vamos a definir una fecha para el parcial 3 porque ya casi, ya se viene acercando. Entonces yo me imagino que debido a que estén en parciales, pues hay muchos que no están en clase hoy, la asistencia está muy bajita. Bueno, entonces recordemos, muchachos, Profe, qué sí, pena. sí, El tema del parcial 3 es desde funciones aritméticas, ¿cierto? desde funciones aritméticas hasta la fórmula de inversión de Mobius. Ah, listo, profe, gracias. O sea, serían, listo, Juan Fernando, serían estos temas que hay acá en la unidad 3: funciones aritméticas, números perfectos de Mersenne y de Fermat, la función phi de Euler, que hoy voy a terminar pues estas diapositivas y comienzo estas, el teorema de Euler que generaliza el teorema de Fermat y la fórmula de inversión de Mobius, o de Moebius, no sé cómo se pronuncia eso en alemán. Sí, pero Listo. es desde la clase de agosto 17. A ver, miremos. Agosto 17. Sí, exacto. Desde ahí es el tema del parcial. Listo. Profe, Entonces, sí. no, sino que es que estaba viendo pues el contenido en el libro, entonces, no, es que ya se me olvidó lo que iba a preguntar. Sí, en el libro, estos números perfectos de Mersenne y de Fermat los hacen por allá lejos en el capítulo 11. Bueno, es que es por eso, porque entonces, bueno, lo de criptografía, eso sería lo del último, porque Yo ya no vamos sé por el si, tercero. sí, yo no sé si voy a incluir criptografía. Yo tuve una reunión con un profesor del instituto que se encarga pues como de estas cuestiones curriculares y no sé, vamos a ver si nos da, Ya. porque después de eso, después de este parcial, voy a tratar de hacer el raíces primitivas para que entendamos. Ahí en raíces primitivas es muy importante entender sobre todo lo que es el orden de un entero, módulo n, que eso lo van a necesitar en teoría de grupos. Luego vamos a ver la ley de reciprocidad cuadrática, que son los capítulos 8 y 9 del libro. Y ahí no sé si hacer algo de las ecuaciones diofánticas no lineales, pues el último teorema de Fermat, o criptografía, o las dos cosas. Es que es muy, muy ambicioso ese programa que yo recibí, entonces ya iremos mirando. Profe, sí, sino que lo pregunto es porque en realidad pues, es muy bacana la parte de criptografía en teoría, trabajarla aquí en la materia, pues es muy bacana. Yo como la había visto en su momento, nos pusieron a hacer un trabajo pues con eso, en realidad no fue como clase para eso, sino como algo Sí. aparte pues para nosotros tener noción de qué era la criptografía. Algo No. sí, algo estaba pensando, yo estaba pensando en hacer algo similar. Trataremos de hacerlo. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bueno, entonces, listo, María Fernanda. Si ven que se me va olvidando hablar del parcial 3 para que definamos hoy una fecha, me recuerdan al final de la clase. Buenas tardes, Luisa. Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú cómo estás? Bueno, eso me alegra. Bueno, muchachos, entonces hagamos un recuento rápido de lo que habíamos dicho de esta función phi de Euler. Entonces, recordemos pues cómo se define. Phi de n es el número de enteros positivos entre 1 y n y que sean primos relativos con n. Eso es lo que cuenta la función phi. Phi de n cuenta el número de enteros menores o iguales que n y primos relativos con n. Aquí vimos pues los primeros 10 valores de la función phi. Vimos pues que en algunos textos también la llaman totalizador o indicador de n. Tus valores siempre están por debajo de la recta y igual a x menos 1. Vimos que si n es un primo, entonces cualquier entero positivo menor que n es primo relativo con n. Entonces, si n es primo y usted escribe la lista de todos los enteros entre 1 y n,
Ahí en esa lista hay n enteros. De esa lista, todos son primos relativos con n. Si n es primo, excepto el mismo. Por eso phi de n en este caso es n menos 1. Si n es compuesto, en esta lista hay por lo menos 2 divisores que no son primos relativos con n. El mismo y algún otro divisor, porque es compuesto, ¿cierto? Por lo tanto, para un compuesto, phi de n siempre es menor o igual que n menos 2. De ahí, pues, pudimos enunciar esta proposición. Después demostramos este teorema que nos dice cómo evaluar la función phi de Euler en las potencias de los primos. Y esto es un paso muy importante porque por el teorema fundamental de la aritmética, cualquier entero positivo mayor que 1 se puede escribir como producto de potencias de primos. Entonces, si ya lo que nos estaba faltando para poder evaluar la función phi en cualquier entero era probar lo que terminamos probando la clase pasada, es que la función phi de Euler es una función multiplicativa. Les recuerdo pues que la prueba que hicimos fue una prueba muy larga, ¿cierto? Yo aquí simplemente puse como las ideas de esa prueba. Es una prueba muy conceptual y que utilizó un lema previo. Entonces ya vamos a utilizar el hecho de que esa función phi de Euler es una función multiplicativa para probar este teorema. Entonces comienzo la clase de hoy con este teorema que me dice cómo evaluar la función phi de Euler en cualquier entero n. Y por supuesto, en la prueba de este teorema utilizaremos cómo evaluar phi de n, cómo evaluar phi en potencias de primos. ¿Listo? Entonces vamos a demostrar este teorema que dice que si esta expresión es la factorización canónica de n, o sea, la escritura de n como producto de primos, donde la convención que se tiene es que todos los primos que sean iguales se reúnen en una sola potencia. Esto quiere decir que los primos que aparecen en esta lista son todos diferentes. Entonces el teorema dice que phi de n es lo mismo que resulta de evaluar phi en cada una de estas potencias de primos. Y si yo le aplico este teorema, en cada potencia de primo es esa potencia de primo menos la potencia anterior. Por eso es que se escribe así. ¿Listo? Y el paso de este igual a este igual creo que está claro. Pues simplemente basta. Se los voy a mostrar antes de hacer la prueba. O sea, si yo tengo esta expresión y yo factorizo P sub i en cada paréntesis, ¿qué queda? P sub i a la k sub i. Se multiplica a 1 menos 1 sobre P1, ¿cierto? Para recuperar esta expresión. Si saco el factor común P sub 2 a la K2 en el segundo paréntesis, ¿qué obtengo? 1 menos 1 sobre P sub 2 y así. Y si saco P sub R a la KR en el último factor, multiplica a 1 menos 1 sobre P sub R. Entonces miren que como esto es un producto y la multiplicación de enteros es conmutativa, entonces esto se podrá escribir como P1 a la K1 por P2 a la K2 multiplicado hasta P sub R a la K sub R por esos paréntesis 1 menos 1 sobre P1, 1 menos 1 sobre P2 multiplicado hasta 1 menos 1 sobre P sub R. Y miren que todo esto es justamente n, por eso es que aparece n multiplicando a 1 menos 1 sobre P1, 1 menos 1 sobre P2, etcétera, etcétera, hasta 1 menos 1 sobre P sub R. Que esto abreviadamente podría escribirse como n multiplicando a la productoria de 1 menos 1 sobre P sub i, variando desde 1 hasta R.
Entonces basta llegar a esta igualdad para llegar a la otra. Vamos a hacer la prueba. Quería mostrarles eso antes del teorema. Porque esta expresión para evaluar la función phi de n es muy amigable. Basta conocer n, que es donde la estoy evaluando, y basta conocer los primos diferentes que intervienen en su factorización y listo. No me importan las potencias. Entonces, vamos a proceder por inducción. Vamos a proceder por inducción sobre R, o sea, sobre el número de primos diferentes que intervienen en la factorización del entero. Entonces, si R es igual a 1, el resultado se cumple. Por un teorema anterior. ¿Cierto? Si el entero se factoriza con un solo primo, o sea, si él es una potencia de un primo, entonces por un teorema visto en la clase pasada, que es este, entonces phi evaluado en ese entero es p sub 1 a la k1 menos p sub 1 a la k1 menos 1. Es decir, p sub 1 a la k1 multiplicando a 1 menos 1 sobre p. Listo. En ese caso, pues aquí estaría el n, este sería el n y este sería el n. O sea que el paso base en esta inducción ya lo teníamos en un teorema anterior. Listo, ahora vamos al paso inductivo, o sea, supongamos que el resultado vale para R igual a I. Supongamos que el resultado vale para R igual a I. Entonces, como el máximo común divisor entre P1 a la K1, P2 a la K2, hasta P sub I a la KI y P sub I más 1 a la KI más 1 es igual a 1. A ver, ¿de ustedes quién me dice por qué este máximo común divisor es 1? Muchachos, porque todo este entero y este son primos relativos? ¿Sí me están oyendo? P sub I más 1 no divide a ninguno de los anteriores, ¿no? Exactamente. ¿Cómo son los divisores de P sub I más 1? Perdón, de P sub I más 1 a la K sub I más 1. Son potencias de P sub I más 1, donde los exponentes varían entre 0 y K sub I más 1. Y este exponente, ¿cierto? Este de acá. O sea que cualquier divisor de este es una potencia de P sub I más 1, pero P sub I más 1 no puede dividir a este producto, porque todos esos primos son diferentes. ¿Qué pasa si lo dividiera? Entonces se tendría que el máximo común divisor es por lo menos P sub I más 1, y entonces eso sería absurdo, porque si un primo divide un producto, divide alguno de los factores, o sea que estaría diciendo que P sub I más 1 divide alguno de estos primos. Y eso contradice el hecho de que eso es una factorización canónica, ¿cierto? Porque son primos diferentes, entonces es por eso, es porque los primos son diferentes. Como ese máximo común divisor es 1 y phi es multiplicativa, que ya lo probamos en la clase pasada,
Entonces, phi evaluado en el producto de estos dos enteros, este entero, lo estoy escribiendo acá, P sub R a la KR, y, perdón, a la P sub I a la KI, y P sub I más 1, como phi es multiplicativa y ya probé que ellos son primos relativos, el que está entre el paréntesis y el P sub I más 1, entonces phi se reparte en ese producto. Entonces esto es phi evaluada en P sub 1 a la K1, P sub 2 a la K2, por P sub I a la KI, por phi evaluada en P sub I más 1, porque phi es multiplicativa. ¿Y cuánto da phi evaluado en este producto de longitud I? Entonces ahí es donde vamos a utilizar la hipótesis inductiva. Como yo estoy suponiendo que el resultado vale para cuando tenga I primos, entonces por hipótesis de inducción, esto es igual a P sub 1 a la K1 menos P sub 1 a la K1 menos 1 por P sub 2 a la K2 menos P sub 2 a la K2 menos 1, etcétera, etcétera, por P sub I a la KI menos P sub I a la K sub I menos 1. Y esto quedó multiplicando a phi evaluada en P sub I más 1. O sea, aquí hemos utilizado la hipótesis de inducción. Y ya simplemente por el teorema anterior, entonces voy a dejar todo esto quieto, le voy a dar control C, control V para no tener que volverlo a escribir. Todo esto lo voy a dejar quieto. Y por el teorema anterior nos dice cómo evaluar este phi aquí me faltó la potencia, es que me faltó todo el tiempo acá, desde el principio. K sub I. No, a ver, el más 1 viene aquí en el subíndice, ¿cierto? Aquí es K sub I. K sub I más 1. K subíndice I más 1. Entonces el teorema dice, el teorema anterior, el que vimos la clase pasada, que me dice cómo evaluar phi en potencias de primos, es la potencia del primo menos la potencia anterior. Entonces esto es P sub I más 1 a la K sub I más 1 menos P sub I más 1 a la K sub I más 1 menos 1. Aquí es donde estamos utilizando el teorema anterior. Y así, el resultado se cumple para cuando tenga un producto de potencias de P sub I, de I más 1 primos. ¿Vieron dónde utilizamos la hipótesis de inducción, dónde utilizamos el teorema anterior y dónde utilizamos el hecho de que phi es multiplicativo? Entonces, se cumple para un primer elemento y mostramos en el paso inductivo que si se cumple para algún I, se cumple para el siguiente de I, para el sucesor de I, entonces se cumple para todo I. Se cumple para cuando la cadena cuando ese producto tenga R factores con R cualquier entero positivo. Listo. Otra forma de hacer la demostración de este teorema también se podía haber demostrado
observando una cosa que yo les hice observar acá cuando empezamos a estudiar funciones multiplicativas. Tiene que ver con esta observación. O sea, que si usted evalúa la función, si una función ya es multiplicativa y usted la evalúa en un producto donde los factores son primos relativos 2 a 2, usted la puede repartir en todo ese producto. De hecho, miren lo que dijimos acá. Esto implica que una función multiplicativa está completamente determinada si se conocen sus valores en las potencias de los primos. Y eso es lo que ocurre acá con la función phi. Ya se conocían sus valores en las potencias de los primos y ya después probamos que es multiplicativa. Entonces ya vale este teorema. Esta sería usando esa observación, pero primero habría que llenar los detalles acá de esta observación. También se puede probar que cambien f por la función phi de Euler. Entonces phi de n es phi evaluada en P1 a la K1, phi evaluada en P2 a la K2 y phi evaluada en PR a la KR. Aquí hay un error. Ese error lo tengo que corregir, bueno, ni siquiera lo detecté, después lo corrijo. Entonces eso sería otra forma de probar este teorema que estamos probando aquí. Pero esto habría que probarlo primero por inducción. De hecho, el argumento acá de esta observación, pues el argumento de este razonamiento por inducción que estoy mencionando en esta observación es un argumento más bien similar al que dimos acá, con este máximo común divisor. Listo. Entonces ya sabemos cómo calcular phi de n para cualquier n. Este teorema nos dice, vea, basta hallar la factorización canónica de n y utilizar este teorema. Ponga n multiplicando a 1 menos 1 sobre P1 por 1 menos 1 sobre P2, con tantos primos como intervengan en esa factorización. Bueno, muchachos, preguntas hasta aquí. ¿Está clara la prueba de este teorema? Para que calculemos entonces phi de 360. O sea, ya somos capaces de evaluar la función phi de Euler en cualquier entero. ¿Está todo claro? ¿Qué tenemos que hacer? Descomponer 360 en primos. Factorizar canónicamente el 360. Entonces, ustedes ya saben hacer eso. Mitad 180, mitad 90, mitad 45. Ya no puedo sacar más mitad. Ya no puedo sacar más factores 2, pero sí puedo sacar aquí un factor 3. Tercera. Eso quiere decir que 360 tiene como factorización canónica 2 a la 3 por 3 a la 2 por 5. Esa es la factorización canónica de 360. Entonces, por el teorema anterior, si yo quiero evaluar phi en 360, entonces sería, como phi es multiplicativa y estos factores que intervienen son primos relativos 2 a 2, yo puedo decir que esto es phi de 2 a la 3 por phi de 3 a la 2 por phi de 5. O simplemente aplicar de una vez la fórmula del teorema. ¿Qué dice la fórmula del teorema? Que ponga cada primo, que ponga la potencia que interviene de cada primo menos la potencia anterior. Entonces esto es 2 a la 3 menos 2 a la 2 por 3 a la 2 menos 3 a la 1 por 5 a la 1 menos 5 a la 0. Estoy aplicando tal cual el teorema anterior. La primera formulita, esto es que 8 menos 4. Entonces esto es 4 por 9 menos 3 da 6 por 5 menos 1, 4. Y esto da 96. O también, y miren que es mucho más cómodo hacerlo con la otra formulita que aparece en el teorema anterior,
no importan esas potencias, yo puedo decir que phi de 360 es, me estoy refiriendo a esta formulita de acá abajo, a esta. Entonces aparece el n, o sea, aparece el 360, multiplicando a 1 menos el primer primo que aparece, que es 2, sin importar su exponente, 1, menos el segundo primo que aparece, que es 3, por 1 menos el tercer primo. O sea, aparecen 3 factores. ¿Cuántos factores aparecen? Tantos como primos tenga la factorización canónica del número en cuestión. O sea que esto es 360 por, de paréntesis da 1/2, de paréntesis da 2/3 y este paréntesis da 4/5. Entonces miren que esto lo puedo escribir como, bueno, el 360 lo habíamos factorizado como 2 a la 3 por 3 a la 2 por 5. Miren que aquí se cancela este 2 con este 2. ¿Y qué queda? Multiplicando a 4 sobre 3 por 5. Entonces miren que cancelo este 5, cancelo este 3 con 1 de acá. ¿Y qué quedó? 2 a la 3, que es 8 por... quedó un 3 y quedó un 4 allá. A 96. Listo. Phi de 360 da 96. Y yo creo que, por ejemplo, si usted quiere en algún momento hacer alguna verificación... no había visto, Luisa, ya, porque estabas peleando con el internet. Si usted quiere hacer una verificación aquí en Wolfram le entiende phi como la función phi de Euler. Entonces phi de 360. Y ahí nos da 96. Nos da 96. Bien. Luisa, pero seguramente ya llamaste a tu operador de internet. De pronto es un problema en el sector. Eso es muy aburridor. Espero que lo solucionen pronto. Bueno, muchachos, ¿preguntas sobre esto? ¿Está todo claro? Listo. Vamos ahora a mirar este teorema. Que uno se pone a ver esta tablita de los primeros 10 valores de la función phi. Y parece que a partir de 2, todos sus valores siempre son pares. Y eso no es una casualidad. Vamos a probarlo. Vamos a probar que para n mayor que 2, phi de n siempre es par. Listo. Entonces, sea n mayor que 2, tenemos que probar que phi de n es par. Entonces hay dos casos. N es una potencia de 2 o no lo es. ¿Cierto? ¿Es potencia de 2 o no lo es? Ahí estoy utilizando una regla de inferencia que es el tercer excluido, ¿cierto? Entonces el caso 1 es si n es potencia de 2. Entonces n se puede escribir de la forma 2 a la k con k mayor o igual que 2. ¿Por qué mayor o igual que 2? ¿Por qué no puede tomar ni 0 ni 1? Si fuera 0 sería 2 a la 1. Perdón, si fuera 0 sería 2 a la 0, que da 1. Entonces n sería 1. Y no puede, porque la hipótesis dice que n es más grande que 2. Y si k fuera 1,
2 a la 1 da 2. De nuevo, no puede. Entonces, por eso es que K es mayor o igual que 2. Entonces, en este caso, phi de n es evaluar phi en la potencia de un primo. ¿Y esto es igual a qué? 2 a la k menos la potencia anterior, ¿cierto? Por teorema. Por teorema. Y miren que yo de aquí puedo sacar un factor 2. Miren que si yo factorizo, esto lo puedo escribir como 2 a la k, multiplica 1, menos un medio. Si quiero utilizar pues la otra formulita del teorema. O sea que esto es 2 a la k y 1 menos un medio es un medio. O sea que esto es 2 a la k menos 1. ¿Y cómo es k menos 1? Si k es mayor o igual que 2, entonces k menos 1 es mayor o igual que 1. O sea que este exponente es 1 o más. Y eso significa que phi de n es par. ¿Cierto? Porque es alguna potencia de 2. ¿Cuál es la única potencia de 2 que no es par? 2 a la 0. Es la única. Pero aquí ya estoy garantizando que el exponente, o si usted lo quiere ver, pues le quiere sacar un factor como un 2, entonces escríbalo como 2 por 2 a la k menos 2. K menos 2 es mayor o igual que 0, o sea, esto es mayor o igual que 0 y usted ya aquí escribió 2 por algo, o sea, es un par. Listo, o sea que en el caso 1 muy fácil. Vamos a ver el caso 2. ¿Cuál es el caso 2? El caso 2 es si n no es una potencia de 2. Esto ya lo habíamos discutido en clases anteriores. ¿Qué significa que n no sea una potencia de 2? ¿Qué consecuencia tiene eso? ¿Se acuerdan, muchachos? ¿Qué significa que n no sea una potencia de 2? ¿Qué puedo decir Existe otro entero que la puede dividir, profe, que lo puede dividir. otro entero? Trata de ser un poco más preciso. De hecho, tú mismo fuiste el que dio la respuesta cuando yo pregunté, creo que fuiste tú. Un entero impar. Impar. Un primo, más precisamente. O sea, piensen en la factorización canónica de n. Si solo, mejor dicho, si n no es potencia de 2, es porque tiene un divisor primo impar. No hay de otra. Porque si todos los divisores primos fueran pares, el único primo par es el 2, o sea que el entero sería una potencia de 2. Entonces, n tiene un divisor, tiene al menos uno. Puede tener varios, al menos uno. Un divisor primo impar. Tiene al menos un divisor primo impar, llamémoslo P. Así, n se puede escribir como 2 a la k por P. Perdón. Como P a la k por M. O sea, porque estoy diciendo que P es un divisor de n. Entonces, ¿cuántas veces aparece P como divisor? No sé, K veces. Puede aparecer una sola, o dos, o tres. Lo reúno todo en una sola potencia y el resto lo escribo aparte. O sea, como lo escribí aparte, puedo garantizar que el máximo común divisor entre P a la K y M
es igual a 1. Porque, de nuevo, o sea, si n no es, miremos, entendamos muy bien este razonamiento. Si n no es una potencia de 2, entonces tiene por lo menos un divisor primo impar que estoy llamando p. O sea que mn, usted lo puede escribir como p por algo, por algún r, ¿cierto? Pero si p aparece en la factorización de este r, entonces sáquelo de allí y póngalo acá. Y sáquelo tantas veces como sea necesario hasta que esto ya no tenga a p como divisor. Eso es lo que uno hace ahí. Por eso el entero n se puede escribir como alguna potencia de p, por lo menos con exponente 1, y m, donde ese m ya no tiene a p como factor común. Si lo tiene, sáquelo. O sea, sáquelo tantas veces hasta que el factorcito que quede aquí ya no lo tenga. Por eso es que podemos afirmar esto, porque los divisores de p a la k son potencias de p. Si el máximo común divisor fuera un d mayor que 1, es porque d, si fuera un d mayor que 1, es porque d sería de la forma p a la a. Como estoy diciendo mayor que 1, entonces eso garantiza que ese a, que en principio está entre 0 y k, que cualquier divisor de p a la k es de la forma p a la a, entonces ya no incluyo el 0 acá, ya es estrictamente mayor que 0. ¿Cierto? Entonces, y como p divide a p a la a, entonces p divide a este y divide a este. Absurdo, porque dijimos que este ya no tenía a p en sus divisores. Esa es la forma, o sea, siempre se puede hacer eso. O sea, si yo tengo un divisor primo, yo lo puedo sacar tantas veces como aparezca allí y ya el otro factor ya no lo tiene a él en sus divisores. Por eso puedo afirmar acá que estos números son primos relativos. ¿Y para qué los necesito como primos relativos? Para poder usar el carácter multiplicativo de la función phi. Entonces, como phi es multiplicativa, bueno, un paréntesis, una bobada que me acordé. A veces, pues yo estoy utilizando esta notación. Hay textos que utilizan esta. Es otra variación de la letra griega phi. Listo, en LaTeX, para los que les guste escribir en LaTeX, la que yo estoy utilizando tiene este comando. Mientras que la otra tiene este comando. Var phi. Son letras distintas. Entonces, como phi es multiplicativa, entonces, ¿quién es phi de n? Phi de n es phi evaluado en p a la k por m. Y como ya garanticé que ellos son primos relativos, esto es phi evaluado en p a la k por phi de m. ¿Y quién es phi evaluado en p a la k por teorema? Potencia de primo. P a la k menos P a la k menos 1. El phi de m lo voy a dejar quieto. Y esto es, voy a sacar aquí factor común. Uno puede factorizar el que quiera, voy a factorizar este. Se multiplica a p menos 1 por phi de m. Convenientemente, porque p es ¿qué? Impar. Entonces, ¿cómo es p menos 1? Par, ¿cierto? Entonces ya tengo ya con esto garantizo que phi de n es par. Pues ya tiene un factor par. Pues yo creo que está a estas alturas del curso ya está claro para ustedes. O sea, pues 2 divide a p menos 1. Entonces p menos 1 lo puedo escribir como, si p es impar, p menos 1 es par, o sea que es 2 por algo y ya saco el factor 2 que necesitaba. Entonces he probado que en cualquier caso phi de n es par, bajo la hipótesis que fue importante de que n sea mayor que 2. Entonces de allí se sigue como corolario
de nuevo que existen infinitos números primos. Se los dejo como ejercicio. Pero digamos que como corolario de este teorema, o sea, nos hemos encontrado ya a lo largo del curso varias demostraciones alternativas al hecho de que existen infinitos primos. Entonces les voy a ayudar un poquitico con el ejercicio. Razone por reducción al absurdo. Suponga que solo existe un número finito de primos. P1, P2, hasta P sub E. Digamos que estos sean los únicos primos. Y considere este entero. Claramente este entero es mayor que 2. ¿O no? Sí, porque si P1, P2 hasta PR son primos, entonces ya sabemos que 2 es primo y de ahí en adelante, o sea, ese producto es mayor que 2, listo. Ahora, ¿qué pasaría si usted considera un entero A entre 1 y N? A ver, ¿cómo es el argumento? Queremos probar que hay infinitos primos. Entonces, razonemos por reducción al absurdo. Supongamos que hay una cantidad finita de primos, solamente esta. Listo. Y consideremos el n igual al producto de todos esos primos. Ahora, tomemos un entero que esté entre 1 y n. Y queremos averiguar cuál es el máximo común divisor entre ellos. Entonces, es más, voy a probar que ese máximo común divisor es 1. Razonemos por reducción al absurdo. Supongamos que no es 1. ¿Qué pasa si D divide A y si tomo un divisor común? Entonces, con D mayor que 1. Por el teorema fundamental de la aritmética, existe un primo P tal que ¿qué? Tal que P divide a D. ¿Cierto? Pero es que solamente dispongo de una lista finita de primos. Entonces debe ser alguno de esos. Entonces es P sub I. Estoy diciendo que P sub I divide a D para algún I. Para algún I entre 1 y R. ¿Cierto? Entonces, ¿eso qué significa? Mejor dicho, no, olvídense de este argumento, es que me enredé acá. El argumento es mucho más sencillo. Considere cualquier entero entre 1 y n. Es más, considérelo si quiere. Considérelo acá. Tome una cualquiera. Entre 1 y n. Entonces aplíquele el teorema fundamental de la aritmética A. Como A es mayor que 1, ¿eso qué significa por el teorema fundamental de la aritmética? Que existe un primo P tal que P divide a A, ¿cierto? Si A es mayor que 1, tiene por lo menos un factor primo. Pero como estamos suponiendo solamente un número finito de primos, entonces tiene que ser alguno de la lista. P sub I divide a A para algún I.
para algún i. Y como P sub i divide a n, entonces ¿eso qué significa? Que el máximo común divisor entre a y n es mayor que 1, ¿cierto? Eso es lo que significa eso. Mejor dicho, es diferente de 1. Porque tienen por lo menos un divisor común. ¿Y quién es a? A es cualquier número entre 1 y n. ¿Eso qué significa? ¿Qué es lo que hace phi de n? Cuenta el número de primos relativos. ¿Qué estoy diciendo? Que entre 1 y n no hay ninguno que sea primo relativo con n, solamente el 1. Contradicción con el teorema anterior. Ahí está. Ese sería el argumento para probar que existen infinitos primos. ¿Y qué llevó a la contradicción? El suponer que solamente hay un número finito de primos. Entonces, fíjense que se sigue como corolario de este teorema que hay infinitos primos. Listo, yo aquí les ayudé a hacer el ejercicio, pero escriban ustedes la demostración bien elegante. Pero el argumento que hay de fondo es este. Listo. Bueno, muchachos, hasta aquí. ¿Preguntas? Una prueba. Listo. Vamos ahora a ver cómo esa función phi de Euler nos permite generalizar el teorema de Fermat, que esa fue la idea de Euler. Yo creo que yo les dije a ustedes en la clase anterior una imprecisión. Euler fue el primero en demostrar y publicar la demostración del pequeño teorema de Fermat. Yo les dije a ustedes que meses más tarde generalizó el teorema, pero no, eso no fue meses. Bueno, sí fue meses, pero realmente fue años. Yo aquí tengo, aquí en el libro de Burton está el dato preciso, ya se los voy a dar. Dice acá que la primera prueba publicada del teorema de Fermat la dio Euler en 1736. Y dice que algún tiempo después, en 1760, o sea, años después, generalizó ese teorema de Fermat. Entonces vamos a ver cómo lo generalizó utilizando la función phi. ¿Recuerdan el teorema de Fermat? ¿Recuerdan qué dice? A ver quién me recuerda. Pues que teníamos un primo y a un entero tal que P no divide a. Exacto. La P menos 1 es congruente con un módulo P. P' y a un entero tal que P no lo divide. Entonces a la P menos 1 es congruente con 1. Módulo P. Entonces Euler se empezó a preguntar, ¿será que aquí yo puedo poner un módulo cualquier entero que no sea primo? Porque miren que esto se puede escribir así, P', y P' relativo con A. Entonces a la P menos 1 es congruente con 1 módulo P. O sea, se puede pensar así, que P no divida A es equivalente a esta condición, ¿cierto? Entonces vamos a ver cómo Euler hizo eso. Entonces vamos a ver el teorema de Euler y vamos a ver si alcanzamos el día de hoy a ver algunas propiedades de esa función phi, otras propiedades pues adicionales, ya sabemos que es multiplicativa. Entonces primero necesitamos este lema, que si ustedes comparan la demostración que vamos a hacer de este lema con la demostración que hicimos del pequeño teorema de Fermat, hay muchas similitudes. Pues primero este lema y luego vamos a la generalización del pequeño teorema de Fermat. Entonces este lema dice, sean n, un entero mayor que 1, y a, un entero primo relativo con n. Si A1, A2 hasta A sub phi de n son los enteros positivos menores que n y primos relativos con n, o sea, ¿cuántos enteros positivos hay menores que n y primos relativos con n?
tantos como diga phi de n. Por eso es que en esta lista hay phi de n enteros. Entonces, cuando yo cojo los enteros de esta lista y los multiplico todos por a, resulta una lista de enteros que son congruentes, módulo n, con los enteros de la lista anterior en algún orden. ¿Cierto? Se entiende lo que quiere decir el lema. O sea, si yo multiplico todos los enteros de esta lista por a, entonces estos de esta lista son congruentes con los de esta lista, módulo n, en algún orden, lo cual quiere decir que cada uno de los de esta lista es congruente con uno y solo uno de los de esta lista. No sé en qué orden están las congruencias. Vamos a hacer la prueba. Entonces veamos primero que los enteros de esa lista, o sea, los enteros a por a sub 1, a por a sub 2, hasta a por a sub phi de n, son incongruentes 2 a 2, módulo n. Veamos primero eso. Este argumento que vamos a dar a continuación lo hemos dado varias veces a lo largo de estas clases. ¿Cómo lo damos? Por reducción al absurdo. En efecto, ¿qué pasaría si dos de los de esa lista fueran congruentes? En efecto, ¿cómo son los enteros de esa lista? Son de la forma a sub i y a sub j. Si dos de los de la lista fueran congruentes, módulo n, para algún i y para algún j distintos, o sea, con, eso puedo suponer i menor que j, eso no le quita generalidad, y con i y j variando entre 1 y phi de n, entonces, aquí es donde viene la hipótesis. Como a y n son primos relativos, y aquí n es el módulo, entonces este número lo puedo cancelar, ¿cierto? Recuerden que en las congruencias vale la ley cancelativa siempre y cuando el número que vaya a cancelar y el módulo sean primos relativos. Entonces a sub i es congruente con a sub j, módulo n. ¿Quién de ustedes me dice por qué ya esto es un absurdo? A ver, ¿quién de ustedes me dice por qué eso es una contradicción? Porque hay a sub i y a sub j son menores que n. Exacto, ambos, porque es que todos los de esta lista son los enteros positivos menores que n, o sea que aquí estoy diciendo que aquí estaría diciendo que n divide a la diferencia a sub j menos a sub i o a sub i menos a sub j, no importa cómo tome la diferencia, lo importante es que esto es menor que n en valor absoluto, o sea, esto implicaría que n es menor o igual que el valor absoluto de un número que en valor absoluto es menor que n. Ese es el absurdo. Este argumento ya también lo hemos dado muchas veces a lo largo de las clases. Listo. Entonces ya eso prueba la primera afirmación. Entonces los enteros en esa lista son incongruentes 2 a 2. Listo. Ahora bueno, además, como el máximo común divisor entre cada uno de ellos y n
es 1, porque así se tomaron, ¿cierto? ¿Quiénes son los A sub i? A sub 1, A sub 2, hasta A sub phi de n. Son los enteros positivos menores que n y primos relativos con n. Entonces, como ellos son primos relativos con n, para i, variando desde 1 hasta el entero phi de n, y el máximo común divisor entre a y n es 1 también por hipótesis. Entonces, por un lema anterior, ya enseguida les digo cuál, por un lema anterior, a veces escribir en esta tablita es difícil, por un lema anterior se tiene que el máximo común divisor entre el producto y n sigue siendo 1. Y esto vale para todo i, desde 1 hasta phi de n. El lema anterior que estoy citando acá lo vimos antes de probar que la función phi era multiplicativa, era este lema. Son condiciones equivalentes. O sea, si a es primo relativo con dos enteros, entonces es primo relativo con el producto. Eso es lo que estoy diciendo acá. Que n es primo relativo con a sub i y con a. Entonces es primo relativo con el producto de a y a sub i. Listo, son primos relativos, tengamos eso ahí en mente. Ahora, para algún índice i que yo tome entre 1 y phi de n fijo, tomemos un índice, concentrémonos en uno de esta lista, en alguno de estos, tomemos algún a sub i. Existe un único entero b con las siguientes condiciones. Con b mayor o igual que 0 y menor estricto que n, tal que a sub i es congruente con b módulo n. ¿Por qué? A ver quién de ustedes me justifica esta afirmación. O me justifica, no, pues a estas alturas ya debe estar claro. A ver quién me la aclara o cuál es la idea que hay de fondo. ¿Cuál es la idea que hay de fondo, muchachos? Desde que comenzamos a ver congruencias vimos eso. Cualquier entero que yo coja es congruente módulo n con su residuo en la división por n. O sea, ¿qué pasa cuando yo cojo este entero y lo divido entre n? Entonces hay un cociente y un residuo, y ese residuo está entre 0 y es menor estricto que n. Es mayor o igual que 0 y menor estricto que n. Y todo número es congruente con su residuo, y ese residuo existe y es único. Listo. Entonces, aquí es donde viene lo que remata la prueba. Como el máximo común divisor entre b y n es igual al máximo común divisor entre a sub i y n. Eso lo vimos en un taller, se los voy a recordar. Aquí eso lo vimos en la unidad 2.
aquí en el taller, creo que fue en el taller 6, donde vimos las primeras propiedades de las congruencias. De hecho, yo ese ejercicio lo hice aquí en clase. Y es un ejercicio fácil de hacer, el 4 del taller 6. Si dos enteros son congruentes módulo n, ellos tienen el mismo máximo común divisor con n. Entonces eso es lo que estoy usando acá. Estos enteros son congruentes módulo n, entonces ellos tienen el mismo máximo común divisor con n. Pero ya habíamos dicho que este máximo común divisor es 1. Entonces, ¿qué estoy diciendo aquí? Que b y n son primos relativos. Y b es menor que n. Pero es que los primos relativos con n menores que n ya estaban todos escritos en esta lista. O sea que b tiene que ser alguno de los de esa lista. Entonces b tiene que ser alguno de los enteros A1, alguno de estos de esta lista. ¿Sí se entiende? ¿Está claro lo que estoy diciendo? Estoy probando aquí con esta afirmación. Y con lo último que acabé de decir, estoy probando el lema. En conclusión, escribamos la conclusión. En conclusión, cada uno de los enteros A1, A2, A por A sub phi de n es congruente módulo n el recuadro que está en azul, cada uno de ellos es congruente módulo n con algún b, pero b es alguno de los enteros de la lista. Es congruente módulo n con 1 y solo uno de los enteros de la lista original, de A1, A2, hasta A sub phi de n, que eran los enteros de la lista, que eran los enteros menores que n y primos relativos con n. ¿Y por qué con uno y solo uno? No porque uno de ellos no puede ser congruente con dos, porque entonces por transitividad dos de ellos serían congruentes entre sí. Y aquí por eso arranqué la demostración justificando por qué ellos son mutuamente incongruentes módulo n, o incongruentes 2 a 2 módulo n. Entonces queda aprobado el lema. Entonces, para que nos quedemos con la idea del lema, si yo escribo la lista de todos los enteros positivos menores que n y primos relativos con n, por supuesto en esta lista tiene que estar el 1, ¿cierto? Si yo los ordeno, si está ordenada de menor a mayor, el primero de la lista tiene que ser 1, tiene que ser A sub 1 igual a 1, porque 1 es primo relativo con n. Entonces, si yo escribo la lista de los enteros que son primos relativos con n, menores que n, y tomo un entero cualquiera que sea primo relativo con n y lo multiplico por cada uno de los enteros de la lista, entonces obtengo una nueva lista de enteros que son congruentes módulo n con los de la lista anterior en algún orden. Puede que se cambie el orden. Listo, enseguida vamos a ver, yo creo que vamos a
Enseguida vamos a ver un ejemplo. Entonces vamos a ver este lema, cómo nos permite probar el teorema de Euler. El teorema de Euler, y vamos a ver por qué ese teorema de Euler generaliza el teorema de Fermat. El teorema de Euler dice, si n es mayor o igual que 1 y a es un entero que es primo relativo con n, entonces a la phi de n es congruente con 1 módulo n. Miren que por lo menos se parece, en la conclusión, se parece al teorema de Fermat. Pero ya aquí n no tiene que ser primo. Esa es la ventaja del teorema de Euler, que ya aquí el módulo es cualquier entero. Entonces vamos a ver cómo el lema anterior abonó el terreno para poder probar este teorema. Listo, entonces el caso n igual a 1 es trivial. ¿Sí o no? ¿Es claro para ustedes que el caso n igual a 1 es trivial? Estaría pensando en las cosas módulo 1, pues en cualquier par de enteros son congruentes módulo 1, ahí no hay nada que probar. Uno divide a cualquier diferencia. Entonces, el caso interesante aquí es n mayor que 1. Y sean A1, A2, hasta A sub phi de n, como en el lema anterior. Para no escribir tanta cosa, pues ¿cómo así que como en el lema anterior? Con eso estoy diciendo que estoy escribiendo aquí, esta es la lista de todos los enteros que son menores que n y primos relativos con n. Listo. Entonces, por este lema, por dicho lema, como ya tengo la hipótesis de que A y n son primos relativos, entonces se sigue que los enteros algo me está pasando aquí con esta tableta. Miren, muchachos. Se sigue que los enteros A1, A2, hasta A multiplicado por A sub phi de n, esos enteros son congruentes módulo n son congruentes módulo n con A1, A2, hasta A sub phi de n en algún orden. En algún orden. Luego, yo me acomodo acá, es que estoy mal acomodado. Luego, se tiene lo siguiente. Se tiene que A por A1 es congruente con alguno de estos. Como yo no sé el orden, no necesariamente es congruente con el primero, entonces lo voy a llamar A1', módulo n. A por A2 es congruente con alguno de los de esta lista. Como no es exactamente el A2, lo voy a llamar A2', es decir, los estoy reordenando. Eso es lo que estoy haciendo aquí. A por A sub phi de n es congruente con A sub phi de n y lo voy a llamar prima.
módulo n, donde los de la lista A1', A2', A sub phi de n', los de esta lista, son los enteros, los mismos que A1, A2, hasta A sub phi de n, pero en algún orden. Puede que el orden no haya cambiado, puede que los reordene en algún orden. ¿Qué es lo importante? Que cuando yo multiplico término a término todas esas congruencias, el orden de los factores no altera el producto, o sea que el orden va a seguir siendo el mismo. Entonces, multiplicando estas phi de n congruencias, ¿cuántas congruencias hay? Tantas como diga phi de n. Miren que phi de n es el que las está contando. Multiplicando estas phi de n congruencias, entonces cuando multiplico los términos del lado izquierdo, entonces ¿qué aparece? A por A1, A por A2, hasta, o las va a multiplicar término a término, A por A sub phi de n, y eso es congruente con A1', A2', hasta A sub phi de n', módulo n. Pero observen que los enteros que tienen prima son los mismos que los que no tienen prima en algún orden, pero aquí estoy hablando del producto de ellos, o sea que no importa el orden en el que estén, esto, el producto es A1, A2, el producto es el mismo. Módulo n, y al lado izquierdo de la congruencia, ¿cuántas veces apareció el A? Al lado izquierdo de la congruencia aparece el A multiplicado por sí mismo tantas veces como diga phi de n. ¿Multiplicando a quién? A1, A2, A sub phi de n. Entonces ya estamos, muchachos, porque los A sub i son primos relativos con n, entonces los podemos cancelar uno a uno. O sea, por ejemplo, A1 lo puedo cancelar a ambos lados de la congruencia porque es primo relativo con n. A2 lo vuelvo y lo cancelo, A3 lo cancelo y así. Entonces, como los A sub i, como cada A sub i es primo relativo con n, se puede cancelar en la congruencia anterior. Se puede cancelar en la congruencia anterior. Conclusión. Cancelo a 1, cancelo a 2, etcétera, etcétera. ¿Qué quedó? Que a la phi de n es congruente, al otro lado quedó 1. Módulo n. Hemos probado entonces el teorema de Euler. Preguntas sobre esta prueba que acabamos de hacer. Preguntas, muchachos, sobre esta demostración del teorema de Euler. Ya enseguida vamos a especificar, a explicitar por qué es la generalización del teorema, del pequeño teorema de Fermat. A mí me parece impresionante esta construcción con la función phi de n. O sea, solo
introducir un concepto, la función phi, permite generalizar un teorema importante y permite hacer muchas otras cosas y es una función con propiedades bien interesantes. Juan Pablo, sí, te doy la palabra. Porque llegamos que los a sub 1 son los enteros a 1, a 2, pero los a sub 1' son los otros. ¿Por qué? ¿Me estás hablando de este paso o Claro. me estás hablando de lo que escribimos acá? Eso, profe. Porque es escribir en símbolo lo que está aquí escrito en palabras por el lema anterior. Porque es que cada uno de estos es congruente con uno y solo uno de estos, pero yo no sé en qué orden. Entonces, este a sub 1', por ejemplo, es cualquiera de estos, no necesariamente el primero, puede ser el a sub 2, pero lo voy a llamar a sub 1'. Simplemente como para escribir esto en símbolos. Al segundo con el que este sea congruente lo voy a llamar a sub 2'. Entonces queda claro de lo que está escrito anteriormente que estos de acá, los que tienen prima, son los mismos que estos, pero en algún orden. Que eso es lo que dice el lema anterior. Ya. Fíjate. Estos enteros son congruentes con estos en algún orden. Sí, listo, profe, ya. Entonces, como yo no sé el orden, pues los reordené. Al que sea congruente con este lo llamé a 1', al que sea congruente con este lo llamé a 2'. Pues los que tienen prima son los mismos que estos, pero en algún orden. Pero como aquí aparece, ojo, aquí yo no estoy diciendo que este sea este, no estoy diciendo que este sea este, no. Sino que como aparece el producto, es la misma lista de enteros reordenada, no importa el orden en el que esté, el producto es el mismo. El orden de los factores no altera el producto. Claro, estaba pensando en eso. Sí, no quiere decir que este sea este, no. Estoy pensando es en el producto. Listo. ¿Alguna otra pregunta sobre el teorema de Euler? Listo. Miremos un ejemplo. Miremos primero un ejemplo y luego voy a hacer un ejemplo del razonamiento involucrado aquí en la demostración para que lo terminemos de entender bien. Entonces, por ejemplo, para n igual a 30 y para a igual a 11. 11 y 30 sí son primos relativos, sí, eso está claro, ¿cierto? 11 es primo y 11 no divide a 30. Entonces, del teorema de Euler, como 11 y 30 son primos relativos, entonces del teorema de Euler se sigue que 11 a la phi de 30 es congruente con 1 módulo 30. Vamos a ver si esto sí es verdad. ¿Cuánto es phi de 30? Pues ya sabemos cómo calcular, cómo evaluar la función phi. ¿Cuánto es phi de 30? O sea, ¿cuánto es el número de enteros menores que 30 y primos relativos con 30? Enteros positivos, puedo hacer la lista y puedo contarlos, o simplemente puedo tener en cuenta que 30 tiene la siguiente factorización canónica. Mitad 15, mitad 15, tercera 5, quinta 1. O sea que 30 lo puedo escribir como 2 por 3 por 5. Entonces, como phi es multiplicativa, o simplemente aplicando de una vez la formulita del teorema que vimos antes, esto es n por 1 menos 1 sobre el primer primo, por 1 menos 1 sobre el segundo primo, por 1 menos 1 sobre el tercer primo. ¿Esto qué me da? 30 por 1/2, por 2/3, por 4/5. Entonces, fíjense que aquí se cancela este 2 con este 2. ¿Y qué queda? 30 por 4 sobre 3 por 5. O sea, 30 dividido 15, 2 por 4, 8. O sea, phi de 30 es igual a 8.
Listo, y vamos a ver si 11 a la 8 sí es congruente con 1 módulo 30. Y miren que aquí está claro. 11 a la 8 lo puedo escribir como 11 a la 2 por 4. 11 al cuadrado es 121. Y 121 es congruente con 1 módulo 30. Porque 30 por 4 da 120, sobra 1. O sea que efectivamente hemos verificado que es con un ejemplo sencillito que se cumple el teorema de Euler. Listo. Ahora miremos un ejemplo de la prueba del teorema. Tomemos, por ejemplo, n igual a 9, para que imitemos la prueba la prueba que hicimos. Los enteros positivos menores que 9 y primos relativos con 9 son estos 6 enteros. La phi de 9 es igual a 6. Eso es lo que estamos diciendo acá. 1, 2, 3 no, porque 3 no es primo relativo con 9. 4 no tiene, 4 sí, porque 4 no tiene factores comunes con 9, 5. 6 no, porque 6 sí tiene factores comunes con 9. Cuando decimos factores comunes, nos referimos a factores comunes mayores que 1, porque el 1 siempre es un factor común en todas partes. 7 y 8, listo. Estos enteros juegan el papel de los A sub i en la prueba del teorema anterior. Ahora tomemos a igual a menos 4. Claramente menos 4 y 9 son primos relativos, o sea, se cumple la hipótesis de que a y n sean primos relativos, tengan máximo común divisor 1, ¿cierto? Y los enteros de la lista que resultan de multiplicar a por cada uno de estos a sub i son estos, o sea, cojo los de esta lista y los multiplico por menos 4. Menos 4 por 1, menos 4 por 2, menos 4 por 4, menos 4 por 5, menos 4 por 7 y menos 4 por 8. Entonces, ¿qué decía el lema previo al teorema? Que los de esta lista, cada uno de los de esta lista es congruente módulo n con cada uno de los de esta lista, en algún orden. Miremos, aquí tenemos las congruencias, donde módulo 9, para no escribir aquí módulo 9 al frente, se tienen las siguientes congruencias, miren. Menos 4 es congruente con 5. Miren que se cambió el orden ya. El primero de esta lista no es congruente con el primero de esta lista. Por eso siempre, todo el tiempo escribimos en algún orden. Menos 8, congruente con 1. Listo, bórrelo de la lista. Menos 16, congruente con 2. Claro, porque la diferencia es menos 18 y menos 18 es divisible por 9. Menos 20 es congruente con 7. Menos 28 es congruente con 8. ¿Cierto? La diferencia menos 28 menos 8 da menos 36 y menos 36 es múltiplo de 9. Y menos 32 es congruente con 4. Ya se agotaron todos los de la lista. ¿Qué hicimos en la prueba del teorema? Que multiplicamos término a término estas congruencias. Les multiplica las término a término, menos 4 por menos 8 por menos 16 por menos 20 por menos 8 por menos 32. Es congruente con 5 por 1 por 2 por 7 por 8 por 4, módulo 9. Es decir, miren que en todo se puede sacar factor común menos 4, claro. Eso fue lo que hicimos acá. En todas estas saqué factor A, porque todos venían multiplicados por A. Así en este ejemplo todos venían multiplicados por 4. Entonces, ¿qué queda? Menos 4 a la 6. ¿Y qué quedó? 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 7 por 8. Perdón, 1 por 2 por 4 por 5 por 7 por 8. Dije 3. Se me fue así de manera mecánica. Y al otro lado tengo los mismos enteros en otro orden, que era lo que Juan Pablo preguntaba hace un rato. Eso no quiere decir que este sea este, que este sea este, no, pero su producto es igual a todo este producto. Ahora, como todos ellos son primos relativos con 9, se pueden cancelar. Cancelo el 1, el 2, el 4, el 5, el 7 y el 8. ¿Y qué queda? Queda que a la phi de n es 6, es congruente con 1 módulo n. Entonces, este ejemplo está, valga la redundancia, está ejemplificando lo que ocurrió en el teorema anterior.
Ejemplificó lo que ocurrió en el teorema anterior. Listo. Corolario. Teorema de Fermat. Miren que aquí el teorema de Fermat, el pequeño teorema de Fermat, es un corolario del teorema de Euler. Y la demostración es esta. Ya sabíamos esto, ¿cierto? Como P es primo, phi de P es P menos 1. Eso lo dijimos desde que introdujimos la función phi. Como P no dividía A, entonces A y P son primos relativos. Así, por el teorema de Euler, A a la P menos 1, es decir, A a la phi de P es congruente con 1 módulo P. O sea que se obtiene el teorema de Fermat como corolario del teorema de Euler. Y ahí es donde uno se queda impresionado de la genialidad de Euler. Uno todo el tiempo estudiando matemáticas, uno se encuentra con esa genialidad de Euler, de los grandes y de Gauss por todas partes. Y uno se queda impresionado. Preguntas, muchachos, sobre esto. Preguntas, ¿sí queda claro cómo el teorema de Fermat es un corolario del teorema de Euler? Está claro lo que hemos dicho hasta el momento. Yo estoy aquí, hable y hable y hable y también me canso mucho, entonces también necesito preguntar, hacer una pausita, decir si está todo claro. Muy bien, Juan Fernando. Sí, profe. Listo, Juan Pablo, ¿qué dicen los demás? Luisa, ¿te ha funcionado bien la conexión durante la clase o más o menos? Más o menos. Se ha escuchado entrecortado a ratos. Listo, muy bien. Ya para detalles ya concretos, pues después mirarás como la grabación, tú recordarás como en qué momentos no escuchaste bien y ya vas a la grabación y bueno. ¿Qué dicen los demás? Duan, Juan Camilo, Verónica, Mateo, María Fernanda. Luisa, sí, paciencia, paciencia. Eso no es todo el tiempo. Pues sí, profe, todo va bien. Por fortuna, a usted se le entiende muy bien en las clases, entonces ya eso como que lo libra a uno de un montón de trabajo. Ah, bueno, gracias por decirme eso. Yo a veces pienso que es que no me están escuchando o no me están entendiendo nada o la clase se vuelve muy pesada, no sé. Esta es una limitación muy grande que tiene la virtualidad, porque en la presencialidad, pues el lenguaje corporal dice mucho. Entonces uno en clase, más o menos uno mira a los estudiantes y uno dice, bueno, pues estos me están cogiendo la idea, estos están perdidos completamente. Bueno. Sí, por ejemplo, a mí el semestre pasado me pareció muy duro lo de funciones aritméticas y bueno, todo este tema que estamos viendo. Entonces Sí. ahí ya uno va teniendo como otras ideas que no, en su momento no, pues no tenía ni idea, la verdad. Ah, bueno, me alegra saber eso y también me alegra lo que están poniendo allí en el chat, Luisa y Juan Pablo. Bueno. Listo, entonces vamos a ver un ejemplo de aplicación para que recordemos un poquitico, digamos que algo parecido había que hacer en uno de los puntos del parcial, ¿cierto? Hallar los dos últimos dígitos de un número muy grande. Vamos a ver aquí en este ejemplo cómo es que el teorema de Euler nos ayuda a hacer este cálculo. Hasta cierto punto, ya de ahí en adelante, pues lo que sabíamos de pues, las propiedades que sabíamos de las congruencias. Entonces nos piden los dos últimos dígitos. Entonces recuerden que ustedes ya saben, y yo lo puse ahí en el punto, no sé si lo vieron cuando revisaron el parcial, yo puse la solución.
siempre que a uno le preguntan por los dos últimos dígitos, entonces lo que uno tiene que averiguar es este número, 3 a la 256, es congruente con cuál número A, pensando las cosas, módulo 100, con la condición de que ese A sea no negativo y menor estricto que 100. O sea, sea el residuo del algoritmo de la división. Entonces, si uno piensa en aplicar el teorema de Euler, pues, digamos, el teorema de Fermat ya no se puede. Estoy pensando las cosas módulo 100 y 100 no es primo. O sea, el teorema de Fermat es para módulos primos. Pero la base y el módulo son primos relativos, que eso es lo que me posibilita la aplicación del teorema de Euler. Entonces, ¿esto qué me dice por el teorema de Euler? Que 3 elevado a la phi de 100 es congruente con 1 módulo 100, ¿cierto? Eso es lo que dice exactamente el teorema de Euler, ¿cierto? La base elevado a la phi de n es congruente con 1 módulo n, siempre y cuando pues, se exige que la base y el módulo sean primos relativos, y eso está ocurriendo acá. Listo, o sea que aquí el teorema de Euler nos ayuda, nos simplifica el cálculo, porque nos está diciendo ya que cierta potencia de 3 es congruente con 1 módulo 100. Y nosotros tenemos que calcular, tenemos que reducir este número, esta potencia de 3 módulo 100. Entonces, hallemos phi de 100. Phi de 100 es igual a ¿qué? Entonces, ¿cuál es la factorización canónica de 100? Entonces, hagámosla aquí a un ladito. Descompongamos 100 como producto de primos. Mitad 50, mitad 25, ya quinta. O sea que 100 lo voy a escribir como 2 a la 2 por 5 a la 2. Esa es la factorización de 100 como producto de primos. El teorema que vimos antes nos dice que esto es n por 1 sobre 1 menos el primer primo por 1 menos 1 sobre el segundo primo. Solo hay dos primos aquí en esa factorización, sin importar cuáles eran sus exponentes. Entonces esto es igual a ¿qué? A 100 por 1/2 por 4/5. Entonces miren que queda 400 sobre 10, es decir, 40. Phi de 100 es 40. O sea que 3 a la 40, a la phi de 100, es congruente con 1 módulo 100. Ahora bien, yo necesitaba era 3 a la 256. Entonces miro, averiguo cuántas veces cabe el 40 en el 256, ¿cierto? Entonces cabe 4 veces y sobran 16, ¿cierto? 4 por 4, 16, 4 por 40 es, perdón, no, cabe más. Esperen, yo qué cálculo hice acá. Cabe 6, 6. 6 por 4, 24. El cociente es 6 acá. Esto nos está diciendo que 256 lo podemos escribir como 40 por 6, 4 por 6, 24, 40 por 6, 240, más 16. O sea que 3 a la 256 lo vamos a escribir como 3 a la 40 por 6 más 16. O sea que esto es, todavía no he puesto congruencias, esto es 3 a la 40 a la 6 por 3 a la 16.
Y aquí ya sabemos, según lo que hicimos antes, lo que tenemos acá, que 3 a la 40 es congruente con 1 módulo 100. Entonces aquí el teorema de Euler nos ayudó mucho, porque teníamos que evaluar 3 a la 256. Nos dice, bueno, pues si usted quiere reducir eso módulo 100, no trabaje con un número tan grande, trabaje con 3 a la 16, que sigue siendo muy grande, pero no tanto. Y este 16 es una potencia de 2. O sea que de pronto eso nos sugiere hacer el algoritmo de lo que llaman Fast Modular Exponentiation, o lo habíamos visto como, ¿cómo era? Binary, se me olvidó el nombre. Bueno, ustedes lo recuerdan. El algoritmo de exponenciación binaria. Entonces, fíjense, con potencias de 3 y elevando, entonces este es congruente con 9. Y pensemos las cosas siempre en este ejemplo. Módulo 100, listo, muy bien. Elevo al cuadrado. Entonces 3 a la 4 es congruente con 36. Módulo 100. Perdón, 36. Elevo al cuadrado, no sé, muchachos, ya estoy cansado. Es 81. Y todavía no se ha pasado de 100, entonces listo, muy bien. Elevo otra vez a la 4. Perdón, al cuadrado. Entonces ya tengo 3 a la 8. Congruente con 81 al cuadrado. Módulo 100. Hagámoslo aquí a un ladito. 81 por 81. 1 por 1, 1, 1 por 8, 8, 8 por 1, 8, 8 por 8, 64. Cuando sumo queda 1, 8 y 8, 16 va 1, 6561. Como yo estoy pensando las cosas módulo 100 es el número formado por los dos últimos dígitos, o sea que esto es congruente con 61 módulo 100. Y vuelvo y elevo al cuadrado porque ya con ese obtengo 3 a la 16. Entonces elevo de nuevo al cuadrado. Entonces esto es lo mismo que 61 al cuadrado. Y hagámoslo aquí manual. 61 por 61. 1 y 6. 6 y 36. Cuando sumo acá 1, 6 y 6, 12. Va 1. O sea que es 3721. Y me quedo con el número formado por los dos últimos dígitos. O sea que 3 a la 16 es congruente con 21. Módulo 100. Luego vengo acá. Entonces concluyo que 3 a la 256 es congruente con 3 a la 16, módulo 100. Y a su vez 3 a la 16 es congruente con 21. Módulo 100. Entonces esto dice que me pedían en el ejemplo, respondamos exactamente a lo que pedían. Hallar los últimos dos dígitos. Cuando decimos últimos dos, ya se presupone un orden, ¿cierto? Están las unidades, decenas, etcétera, en la representación decimal, que están hablando de dígitos. Los dos últimos dígitos de 3 elevado a la 256 son 2 y 1. Cuando los digo en este orden, se sabe que este es el de las decenas y este es el de las unidades. Listo. Este ejercicio se puede hacer de otra manera. Se puede hacer de otra manera, ¿cierto? Pero puede ser más complicado. El teorema de Euler simplificó el trabajo aquí. Bueno,
Yo les voy a dejar un ejercicio, no sé si, bueno, si hay preguntas, por favor me la hacen. Yo les voy a dejar un ejercicio que es un ejercicio de exploración, y es que en este ejercicio se propone una prueba alternativa, diferente a la realizada en clase, del teorema de Euler. Entonces son 3 ejercicios. El primero es probar que, esto es muy fácil, este ejercicio es muy fácil, que phi de p a la k más 1 es p por phi de p a la k. La prueba es directa, pues, es simplemente evaluar phi en la potencia de un primo. Ustedes ya saben cómo hacerlo por teorema. Listo. Hacen eso. Ahora, sean p un primo y a un entero, tal que p no divide a a. Se pide probar por inducción sobre k que a la phi de p a la k es congruente con 1 módulo p a la k. Entonces, ayuda. Observe que en el paso base se debe usar el teorema de Fermat. En el paso inductivo, usar el ítem anterior. Y el teorema del binomio. Ahí hay que hacer una expansión binomial. Listo. Y ya en el paso 3 ya es probar el teorema de Euler como tal. Sean n mayor que 1 y a un entero primo relativo con n. Sea n la factorización canónica de n como producto de primos. Use el ejercicio anterior y el hecho de que phi es una función multiplicativa para probar el teorema de Euler. Listo, háganlo. O sea, van a encontrar una demostración diferente a la que hicimos en clase del teorema de Euler. Y en algún momento lo interesante es que se utiliza el teorema de Fermat. O sea, se ve como el camino de la generalización. Listo, no lo echen al olvido, muchachos. Bueno, esto ya se me acabó el tiempo. Esto lo comento en la próxima clase. O sea, el teorema de Euler nos ayuda. O sea, Burton tiene un comentario bien interesante acá. Lo voy a leer textualmente. Dice, permítanme, yo lo leo textualmente. Dice, the usefulness of Euler's theorem in number theory would be hard to exaggerate. Es decir, la utilidad del teorema de Euler en teoría de números sería difícil de exagerar. Y aquí nos propone, por ejemplo, una prueba alternativa del teorema chino del residuo. Miren qué tan cortica. Usando el teorema de Euler. Entonces en la próxima clase la discutimos porque está escrita aquí en la diapositiva, pero quiero que la entendamos bien. Mientras tanto ustedes van haciendo la digestión de todo lo que hemos estado viendo. Entonces en la próxima clase, muchachos, vemos esto y vemos algunas propiedades de la función phi. Y con eso ya estamos preparados para estudiar la última parte que nos queda faltando, que es la fórmula de inversión de Möbius. No sé cómo se pronuncia, Luisa nos dirá cómo se pronuncia eso en alemán. Y hasta ahí va el parcial. O sea que podríamos estar terminando el tema del parcial el próximo martes. Digamos que entre jueves y martes termino. Entonces, de 14 o 16 de septiembre para el parcial. Díganme ustedes, 14 o 16 de septiembre para el parcial 3. Pero 16. Dice Juan Pablo 16. 16, también apoyo lo mismo. ¿Por qué 16? No, Luisa. El asunto es democrático. Tienes otro parcial justo de 12 a 2. Y así te tocó el... Sí, eso ocurre mucho. Eso ocurre mucho. Y eso es muy pesado. Uno trata de evitarlo, pero a veces no es posible. ¿De qué curso? De lineal. Ah, jue madre. Bueno, muchachos, ustedes son los que tienen entonces, a ver, hay 10 personas conectadas en la clase. Bueno, realmente de esas 10, 2 son Andrés Franco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, escriban en el chat
simplemente respondiendo yo, quienes votan por el 16 de septiembre. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Enseguida miramos. El 21 no es muy lejos ya, muchachos, o sea, porque es que yo termino, pónganse a pensar, yo termino tema el 7, no más tardar, dentro de 8 días. Listo. Normalmente, o sea, lo que es usual es hacer el parcial a los 8 días, eso es lo que uno, pues eso es lo que estipula pues el reglamento y bueno, en fin. A los 15 días ya yo tendría 1, 2 y 3 clases con tema nuevo. Muy lejos. Y eso se va volviendo una bola de nieve, ¿cierto? Entonces, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y Juan Camilo Marín, ¿qué dice? Profe, es que no quiero ser tirano con Luisa, no quiero ser malo con Luisa, pero sí el 16. Ya lo fuiste, bueno, nos tocó, muchachos. Luisa, tocó. Mejor para ustedes que no se vaya eso tan lejos. Entonces definimos aquí que quede registrado en la grabación de la clase. Luisa descansa 2 parciales el mismo día, relajadito. Parcial 3. Pues sale de eso, sí. Jueves 16 de septiembre. Listo. Que tengamos esa fecha. A ver, yo qué les dije a mis estudiantes de cálculo. Ahorita un momentico, muchachos. En cálculo esta mañana, que también es martes, jueves. Ah, no, el quiz, el parcial es el 16 también. Porque el quiz es 8 días antes del parcial. Es que a mí también me toca muy duro. O sea, a ustedes, no solamente a ustedes, a mí me toca. Esa semana hago 3 parciales, imagínense. El de geometría vectorial, el de cálculo diferencial y calificar eso es una cosa, por eso me demoré tanto. Bueno, y eso que no me fue tan mal calificando el parcial de ustedes, pues me demoré mucho más de lo que quisiera, pero se acumula mucho trabajo. Pero bueno, esas son las cosas que ocurren con tantos cursos y bueno, muchachos. Entonces así quedamos. El próximo jueves entonces terminamos esto y empezamos a estudiar esa fórmula de inversión voy a decir Mobius. No he escuchado que la gente dice me vie o algo así, o en fin. Yo voy a decir Mobius, listo, porque no sé cómo pronunciarlo en alemán. Bueno, muchachos, les deseo una buena tarde a todos. Muchas gracias por su atención. Pero muchas gracias, igualmente. Gracias, profe. A ustedes. Feliz tarde.